Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Jimena Dos Santos y ya estamos aquí a través de www.praeradio.com.mx, la radio diversa, directamente desde Ciudad de México. Recuerden que me pueden seguir personalmente a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Me pueden hallar como Jimena Dos Santos. Y bueno, antes de comenzar con el programa de esta ocasión, quiero mandar saludos a todas las personas que nos escuchan en cada rincón del planeta y que están atentas a toda la información que se transmite aquí en su programa Transicionando, donde hablamos acerca de sexualidad, de vida en familia, vida en pareja, de desarrollo personal, de autoconocimiento, de masturbación, de proyecto de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y se tocan los temas sin tabú, sin prejuicio, y se habla objetivamente, directa y concisa del tema que siempre se trata. Porque las herramientas intelectuales son indispensables, esenciales para un buen desarrollo y un buen crecimiento. Y bueno, para lograr así pues una evolución constante y de calidad. Pero el tema del día de hoy, ya para entrar de lleno, es el de autoestima sexual. Probablemente nunca habían escuchado hablar del tema de autoestima sexual. Pues bien, vamos a comenzar con una pequeña frase de Theophrastus Bombard von Hohenheim, Paracelso, mejor conocido como Paracelso, que dice: la naturaleza es el gran médico y el ser humano posee a éste dentro de sí mismo. Así es, la naturaleza, todo lo que nos rodea, todo lo que somos, es lo que necesitamos. Desafortunadamente ha habido ya un materialismo excesivo. Nos hemos alejado de nuestra plenitud como seres humanos, de esta plenitud como de cuerpo físico, de cuerpo psíquico, de cuerpo energético, y únicamente nos hemos dedicado a darle atención y darle peso al cuerpo físico, a todo lo material. Pero bueno, para abordar el tema de autoestima sexual, pues es necesario primero hablar acerca de la autoestima. Se conoce la palabra autoestima. Este concepto puede ser muy amplio, obviamente, pero bueno, vamos a referirnos total o parcialmente a muchos términos: autoconcepto, autoimagen, percepción de sí mismo, representación que cada persona tiene de sí misma, una autovaloración. Así es como lo vamos a hablar. Y puede considerarse como una dimensión básica de la personalidad relativamente estable, cuyo contenido puede definirse como la teoría de las personas que tienen de sí mismas, cómo se ven, cómo se representan, cómo se interpretan, etc. Y la valoración o grado de satisfacción con dicha teoría, si es que se gustan o no, si se ven de forma positiva o no, si se aceptan o se rechazan. Es por tanto que esta teoría que tenemos sobre nosotros mismos, cómo nos vemos e interpretamos, que lógicamente no deja de dejarnos con ese sabor de boca, ¿no? Como de indiferencia, porque siempre conlleva un cierto grado de disgusto o de satisfacción. Todo esto debido al libre albedrío con el que fuimos dotados por la misma naturaleza. Y esto pues es una valoración en algún grado positiva o negativa, cargada de un torrente de afectaciones psicoemocionales. El concepto de autoestima tiene, por tanto, tres componentes o aspectos básicos, íntimamente interrelacionados. El primer aspecto es la representación que se tiene de sí mismo, el discurso que podemos hacer sobre nosotros mismos. ¿Qué es lo que decimos de nosotros? Este discurso, como veremos, se refiere tanto a contenidos generales, autoestima en general o teoría que resume globalmente lo que se piensa de uno mismo, como aspectos y contenidos concretos. En realidad, es todo lo que podemos decir de nosotros y de nosotras mismas.
En segunda instancia es la evaluación o valoración en términos de medida o comparación con alguien, esta capacidad de estarnos comparando con otras personas. Pues al tratarse de una teoría que nos afecta, nos valoramos a partir de criterios propios o ajenos. Quizás sea más justo decir que a través de los criterios que construimos y acabamos haciendo nuestros en interacción con los demás. O por último, recurriendo a comparaciones con los demás. Veremos así que esta dimensión de la autoestima es hiperfundamental porque puede enajenarnos, haciéndonos víctimas de criterios ajenos o de comparaciones que nos dejarían mal paradas como personas. O puede adentrarnos en criterios que permitan reconocernos, reconciliarnos con nuestra misma existencia, aceptarnos y querernos, que yo creo que esto es muy importante porque mientras cada una de las personas de este planeta se ame, se acepte, conozca sus límites y sus capacidades, es súper importante porque es una tarea muy grande reflexionar sobre mi yo. Y el tercer punto es la carga afectiva o significado emocional que tiene para nosotros el resultado de la evaluación. Es en sí un grado de bienestar o malestar con la visión que tenemos de nosotros mismos, que crea un grado de satisfacción o malestar que la valoración que tenemos de nosotros mismos ha provocado. Y bueno, la autoestima tiene tantos contenidos mentales y representaciones de uno mismo, así como emocionales, como es el grado de la satisfacción o insatisfacción, como mediatizados por la evaluación o la aplicación de criterios de valor que tenemos y sobre todo, cómo hemos aprendido desde nuestra creación, porque recuerden que los humanos nacemos con una biología, machos, hembras o intersexuales. Las personas intersexuales tienen pene y vulva por fuera y por dentro pueden tener matriz o testículos, matriz con ovarios o testículos, y hay muchos grados de intersexualidad, no nada más ese. También están, los machos que nacen con pene por fuera y testículos, o las hembras que nacen con vulva y matriz por dentro. Esto es el sexo biológico, que es como nacemos. Ya después se habla que el condicionamiento psicosocial aunado con una producción de hormonas en sí también, con condicionamientos como se ha llamado últimamente, con la sexuación cerebral que ya va predispuesta a un aprendizaje psicosocial y cultural respecto a los modos, formas, costumbres, usos de la sociedad. Esto nos da a entender que durante los 6 primeros años de vida, las personas, sin importar nuestro sexo biológico, macho, hembra o intersexuales, podemos elegir construirnos como mujer, como persona género no binario o como hombres. La construcción del género es completamente independiente a la genitalidad con la que nacemos. Esto nos da a entender que no nacemos mujeres, no nacemos personas de género no binario, ni nacemos hombres. Nos construimos en base a predeterminaciones biológicas, orgánicas, neuronales, en conjunto con la información creada en nuestra sociedad y en nuestros tiempos. Pero bueno, vamos a seguir con el tema, porque estos 3 que mencionamos ya son fundamentales para la intervención en sí de este meollo, porque es importante ver la manera realista frente al uso de distorsiones cognitivas. El poder usar criterios saludables propios frente a la dependencia de criterios ajenos o estar evitando el uso de la comparación y querernos a nosotros mismos, cosa que nunca nos enseñan en la sociedad. En la sociedad nunca nos enseñan a querernos, a aceptarnos y a valorarnos como tal, porque venimos de una domesticación judio-cristiana en la que el drama, la autoconmiseración, ¿no? Y la decadencia existencial está bastante repujante, está bastante interiorizada y pues crecemos como personas endebles, como personas atentas a estar criticando a los demás y depender de esas críticas y nunca nos enseñan a autorreconocernos, a aceptarnos, amarnos y querernos como lo que somos, como lo que deseamos construirnos, como lo que nuestra vida nos dicta y nos va a hacer plenamente felices a cada uno.
Por eso es importante recordar que cada individuo, que cada persona tiene una vida propia. Pero bueno, múltiples factores son los que intervienen en la conformación de la autoestima. Entre ellos se puede citar la forma en la que fuimos concebidos, ya sea que seamos hijos o hijas deseados o no, ¿no? También está el estado de relación de pareja cuando fuimos procreados, ¿no? El lugar que ocupamos en nuestra familia, ya fuera que seamos primogénitos, hijos sándwich, hijos únicos o los últimos, ¿no? De la camada. También importa mucho el estado del yo con el que fuimos educados. Esto es revisar estados del yo en temas de análisis transaccional, que es muy interesante. Ya después hablaremos de este tema del análisis transaccional y también haremos un programa específicamente a esto, porque toda esta es información realmente importante y necesaria para poder entender más nuestra existencia. Así también el tipo de educación que recibimos tanto en casa como en la escuela, porque no es lo mismo educación que domesticación. Y comúnmente en países como Latinoamérica, las personas somos domesticadas, nos heredan únicamente usos, modos, formas y costumbres y no nos educan en este autorreconocimiento personal, en inteligencia emocional, en desarrollos de inteligencia analítica, en desarrollo de inteligencia espiritual, inteligencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la suerte no está echada. Para eso hay este tipo de programas para que podamos conocer un poco más acerca de estos temas tan interesantes y tan intrigantes, ¿no? Porque es una información realmente súper importante. Pero bueno, regresando a esta educación, no domesticación, es también importante el estilo de relación que establecemos con nuestros maestros, con los compañeros de clase, la forma en la que fuimos conformando la percepción corporal al respecto de nosotras mismas como personas y las experiencias que en general tuvimos en el mundo. Es importante resaltar que no obstante nuestra particular crianza, existe un libre albedrío y las herramientas de integración o evolución juegan un papel importante en el desarrollo de nuestra autoestima. Así se puede decir que de la autoestima global interesa particularmente al educador de la sexualidad, como es en mi caso, yo soy educadora sexual, que tiene que ver específicamente con el área sexual. Recordemos que la sexualidad no únicamente es el coito sexogenital, eso es parte de la sexualidad. La sexualidad es el equilibrio entre el cuerpo físico, cuerpo psíquico y cuerpo energético. Pero bueno, todo esto es importante señalarlo para que vayamos conociendo un poco más de manera íntegra lo que es la sexualidad humana. Y vamos a arrancar de lleno ya con el tema de autoestima sexual porque es muy importante conocer ya con estos previos cuál es nuestro asunto. Se puede decir que la autoestima sexual es la tendencia generalizada a evaluar posiblemente la propia capacidad de involucrarse en comportamientos sexuales sanos y el experimentar la propia sexualidad de una manera positiva, constructiva y placentera. La investigación relativa al tema de autoestima sexual está en plena gestación. De ahí que sea escasa, de ahí que este tema no sea hablado, no sea conocido, prácticamente sea nuevo, ¿no? Pero para eso, recuerden que nadie nace sabiéndolo todo, para eso están ese tipo de programas, para conocer de este tipo de temas. Y aunque se han hecho bases importantes, personas como Pamela Gaynor y Judy Underwood presentan un artículo llamado Conceptualizing and Measuring Sexual Self-Esteem, Strotfield et al. De 1995, en donde proponen una conceptualización para la autoestima sexual. Siguiendo los lineamientos de la doctora Fiske, se dice que el constructo teórico fue elaborado bajo el enfoque del doctor Carl Rogers, y se describen 7 dimensiones que componen la autoestima sexual, como son seguridad, cuerpo físico, generales, autoerotismo, fantasía, el dar y por último el recibir. Asimismo, estas investigaciones han elaborado un inventario
así llamado la escala de la autoestima sexual forma B. Se ha asociado así entonces la autoestima sexual a la posibilidad o no de ejercer en casos, ¿no?, del desarrollo, de la necesidad de procrear. Se asocia con la necesidad de ejercer la maternidad o no ejercerla, el tener herencia, el tener descendencia o no, y el consecuente refuerzo social para emprender la tarea de ser padres y madres como precursores de una autoestima sexual. Recordemos que este tema de la reproducción es sumamente importante tocarlo o tratarlo con la importancia, con la delicadeza que amerita, porque no únicamente se trata de echar hijos al mundo, no únicamente se trata de copular y echar un nuevo ser, sino hay que hacer toda una evaluación de nuestra existencia, de los recursos naturales, de situaciones psicosociales, culturales, cómo está la situación en general, y evaluar realmente si todo el medio en el que nos estamos desarrollando es óptimo para tener esa descendencia y ver la calidad de vida que le podemos dar a esta persona, a este nuevo ser que vamos a engendrar. Pero bueno, asimismo también se habla con la infertilidad, en donde el estrés provocado por problemas de fertilidad incrementa los conflictos de pareja y disminuye la autoestima sexual. Así también la satisfacción con el propio desempeño sexual y la frecuencia coital. Y aquí es donde entran emergentes como trabajadoras sexuales, como las amantes, ¿no? Sobre todo en el caso del hombre, porque pues la que lleva esta carga de la maternidad, del embarazo, pues es la hembra, ¿no? Hablando en el caso de una mujer cisexual y un hombre cisexual, porque pues si es un hombre transexual, un hombre con vagina, pues obviamente él es el que va a quedar embarazado, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema que ya se hablará sobre la transexualidad, que hay hombres transexuales que son hombres con vagina y mujeres transexuales, mujeres con pene. Recuerden que hablamos de ese tema en un principio donde el sexo biológico es completamente independiente de identidad psicosexual, de identidad de género. Pero bueno, vamos a seguir con este tema. Johnson evalúa la correlación entre la participación sexual por un lado y la autoestima sexual y actitudes sexuales por otro. Encontró así que la autoestima sexual y las actitudes sexuales están relacionadas con el interés, la participación y la satisfacción sexual. Y así se habla de que, por ejemplo, de enfermedades crónicas, diabetes, cáncer, VIH o deficiencias, de nacimiento, ¿no? O precursores como por no alimentarte bien o dormir bien, sobrepeso, una anorexia, bulimia también, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tratar todas estas situaciones para que tengas un equilibrio corporal pueden también dañar esta autoestima sexual. Y no por cumplir cánones establecidos por la sociedad de consumo, sino simple y sencillamente basados en lo que nuestro cuerpo es, lo que realmente debemos de utilizar para nutrir nuestro cuerpo, hacer ejercicio y recordar que la edad va cambiando las necesidades de nuestros cuerpos, sin importar tu sexo biológico ni tu identidad de género. Y bueno, todo esto va de la mano con un tema que se llama autoestima corporal. ¿Por qué? Bueno, se dice que la teoría sobre el propio cuerpo, especialmente en cuanto a cuerpo sexuado, más o menos atractivo, y esto se entiende pues por los condicionamientos psicosociales del consumo de los cuerpos y también del atractivo que ejerce sobre este poder del deseo y del placer, ¿no? Cómo es que tenemos concebida la imagen de la persona que nos atrae sin importar nuestra orientación sexual. Y se dice también que es la representación de la autoestima corporal, la valoración y el grado de satisfacción que produce la figura corporal en cuanto a posible objeto de exposición de esta atracción sexual. Si bien sabemos que la figura corporal tiene una gran importancia social, podríamos comentar que mediatiza numerosos aspectos de las relaciones sociales, laborales, educativas, etcétera, e interpersonales, pues mediatiza tanto la atracción que sienten los demás
como el grado de confianza que las personas se atreven a iniciar en las relaciones. También se habla de la identidad sexual, que es una teoría sobre la propia identidad que se corresponde con la propia realidad biológica y valorada positivamente, y que es un componente esencial de la salud sexual. Esto es, saber realmente quiénes somos, cómo nos vemos, cómo deseamos proyectarnos ante la sociedad y crear esa confianza alrededor de la construcción que cada individuo ha decidido hacer de su propia vida y basar en ello el equilibrio de su propia sexualidad, que es el cuerpo físico, cuerpo psíquico y cuerpo energético, para adquirir esa confianza, para ir construyendo esa propia autoestima sexual, aceptando y queriendo en base a las decisiones de vida y de construcciones de cada quien. Si cada persona no ama y no está a gusto con la decisión de vida que tomó personalmente sobre su identidad, pues va a comenzar a tener devaluaciones emocionales. Después se habla también del rol de género, que es una construcción social que desde los puntos de vista de las construcciones de los cuerpos en este consumo material, ¿no? de marketing y de cuerpos perfectos, pues obviamente hay una discriminación en base a tono de piel, estatura, rasgos físicos, etcétera, 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 que también minan la misma proyección de las personas al querer ser todos prácticamente de un determinado estereotipo, que es el que la sociedad y el marketing, el capitalismo ha utilizado como cuerpos bonitos o aceptados. Pero aquí es muy importante, y tomen nota, la educación sobre sexualidad es importante porque nos ayuda a descubrir los contenidos de todos estos temas que socialmente dominan pero desconocemos. Y así nos hace ser conscientes de lo que conlleva el ser una persona, sin importar tu sexo biológico, macho, intersexual o hembra, sin importar tu construcción social del género, mujer, género no binario u hombre, sin importar tu orientación sexual, heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, demisexual, pansexual, sapiosexual, etc. O tu proyección del género, femenino, andrógina o masculina, o masculino, dependiendo de la personalidad. Como podremos ver, esto de sexo biológico, identidad de género, orientación sexual y proyección del género son 4 puntos clave que nos ayudan a comprender más nuestra sexualidad. Después viene la orientación del deseo. Y se habla así de todas las formas de orientación del deseo que son compatibles con la salud sexual. Por ello, es necesario reconocer la propia orientación del deseo, aceptarla como adecuada y estimarla. Esto suele ser particularmente difícil cuando se toma conciencia de que se tiene una orientación del deseo no aceptada ante la sociedad. Esto es, que la sociedad todo lo que no sea heterosexual lo señala, lo discrimina y por lo tanto crecemos rodeados de un tabú de que si no eres heterosexual eres una persona normal. Pero esto es totalmente falso, ya que esta es una herencia de la cultura judeocristiana que por necesidades de tiempos arcaicos de mantener la población en un cierto nivel, porque recordemos que antes no había antibióticos y la media de vida era aproximadamente 30 a 40 años, pues era importante estar procreando constantemente. Hoy en día la media de vida es llegar hasta inclusive a los 70, 80, 90 años y gracias a los antibióticos, medicamentos, vacunas, pues estamos sobrepoblando el planeta y consumiendo recursos naturales de manera desmesurada, poniendo ya en estado crítico nuestro planeta. Así que si tu orientación es homosexual, bisexual, etcétera, y no eres realmente heterosexual o alternas, eso no es lo importante. Lo importante, una vez más, es que conozcas que hay distintas orientaciones sexuales, todas válidas y respetables, y que nada es bueno ni nada es malo, simplemente es
y una orientación sexual distinta a la heterosexual no te hace ni mejor ni peor persona. Simple y sencillamente es una orientación sexual donde tu erotismo, tus emociones, tus sentimientos están inmiscuidos. Un ser humano amando a otro ser humano. Punto. Y es en estos casos muy convincente que haya una atención educativa especial para que la sociedad respete las distintas orientaciones de deseo y seamos cada vez más una sociedad en crecimiento, en evolución y saludable. También esto para reconocer que las orientaciones del deseo no son un capricho, no son una elección, simple y sencillamente es parte de la naturaleza de cada individuo y se viven de forma sana y responsable. Después, otro componente de la autoestima sexual es la historia sexual, que incluye todos los aspectos que se han vivido relacionados directa o indirectamente con la sexualidad. Y estos son muy importantes, como la historia de informaciones, actitudes y creencias, la historia de la moral sexual interiorizada o la ética moral interiorizada y el grado de culpabilidad con que se han vivido los diferentes contenidos sexuales. Todo esto herencia de la cultura judeocristiana que marca casi todo como pecado, ¿no? También la historia de la educación sexual recibida en la familia. Recordemos que no es lo mismo educación que domesticación. Tanto los modelos observados como el trato recibido, así también como las informaciones, actitudes y creencias que se nos han transmitido. En ese sentido, particularmente importantes como la historia de relación de apego, que es la oportunidad para adquirir el grado de confianza básico en las relaciones y el código de comunicación en la intimidad. También así la historia sexual de los propios padres y otros familiares significativos, abuelos, primos, hermanos, tíos, etc. También la historia de educación sexual escolar, tanto en la transmitida a través del currículo oculto, ¿no? Esta que se hereda o que se copia de los amigos, así como de la educación formal. La historia también de las relaciones con iguales, tanto que tenga que ver con experiencias sexuales compartidas como la referida en conversaciones. También muy útil en relaciones interpersonales. También está la historia de participación en juegos de contenido sexual, ¿no? También la historia de autoerotismo, la forma en la que descubrimos nuestro cuerpo a través de el reconocimiento de nuestras identidades y de nuestros cuerpos. También está la historia de fantasías sexuales, ¿no? Saber cuáles son sus funciones y cómo es que las hemos vivido. También la historia de experiencias sexuales con otras personas, ¿no? Conductas, tipo de conductas y personas con las que hemos vivido. Grado de satisfacción e insatisfacción. Grado de seguridad o riesgo asumido. Grado de voluntad o de dependencia. Posibles experiencias traumáticas, ¿no? Como abusos, violaciones, acoso, frustraciones, relaciones graves. Y todo esto en general es lo que va formando parte de nuestra historia de vida. También se habla de autoeficacia sexual, que se refiere en sí a la expectativa sobre la propia capacidad que tenemos, el grado de persona considerada en sí para tener los requisitos o la capacidad para realizar una determinada conducta. Se habla entonces, pues, que en el campo de la sexualidad, sentirnos capaces de realizar una determinada conducta, por ejemplo, seducir, filtrar y tener expectativa de los esfuerzos que puede conllevar como la intimidad sexual, por ejemplo, el hablarle a la persona, el contactarla, el saber comenzar una charla, etcétera, y darle seguimiento para pues disfrutar de la experiencia. Y en general puede decirse también que se sale tener un sentido de autoeficacia en relación con las conductas sexuales que uno desearía realizar con cierta técnica basada en las experiencias, con educación. Pero desafortunadamente, una vez más, no tenemos educación en general, comúnmente tenemos una domesticación. También algo que es muy importante es el lugar del control, porque es necesario que las personas conozcamos que la satisfacción puede encontrarse en relaciones interpersonales dependiendo de gran manera de nuestra conducta
personal, de cómo nos vemos, cómo nos concebimos, de cómo somos éticos con nosotros mismos. Y así pues, cuando todo se dice que está como predeterminado y que se depende, que las cosas van mal por culpa de las demás personas, etcétera, 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 y buscamos pretextos, se pone el lugar de control de lo que sucede en el exterior y se le responsabiliza en vez de hacernos responsables de nuestros actos. Otro punto muy importante es el sentido del humor que tengamos, porque es la conciencia de cómo nos sentimos ante la dimensión de alegría, tristeza, buen humor, mal humor. Por lo tanto, este estado emocional es valorado desde el punto de vista del grado del bienestar. Pero en sí, para la educación en general y en sí la educación sexual, que es una característica de gran valor, las personas con una buena autoestima sexual probablemente se mostrarán más alegres, más vivaces, más vivas. Y esta condición opuesta sucederá con las personas que tienen una baja autoestima. Pero, más, si gustan anotarlo y escuchar el programa las veces que gusten, el meollo del asunto tiene que ver con la asertividad sexual, tal como lo menciona el doctor Arnold Lazarus, citado en el libro de Lange and Jakubowski. Desde el punto de vista sociopsicológico, destaca el papel de la libertad emocional, de los condicionamientos éticos que cada individuo tiene con el ejercicio de su propia sexualidad. Y aquí es donde se encierra todo, en la asertividad sexual, porque se define como el reconocimiento y expresión adecuado de todos y cada uno de los estados afectivos de la persona. Saber lo que uno siente realmente no va a ser suficiente. Se debe expresar y expresarlo adecuadamente. La conducta asertiva emerge como el aspecto de la libertad emocional que se refiere a la defensa de los propios derechos. Esto supone, en primer lugar, conocer nuestros derechos, en segundo, hacer algo al respecto, actuar con ética, y 3, hacerlo dentro del marco de la lucha por la libertad emocional de cada individuo y el respeto a la libertad emocional de los demás individuos de la sociedad. Por ende, quien no sabe defender sus derechos tiene poca libertad, se siente incómodo y temeroso en el hambre de libertad y puede mostrarse a veces rencorosa y desagradable como persona, con estallidos explosivos. Para tales personas, el aprendizaje asertivo consiste en llegar a distinguir sus derechos legítimos, así como defenderlos e impedir que se les sean usurpados. Así pues, la asertividad sexual es la capacidad de decidir de forma libre aquello que cada persona considera, con conocimiento de causa y civismo y ética, como saludable, agradable, enriquecedor y que le ayuda a crecer en su propia vida sexual. Incluye comportamientos preventivos para evitar cualquier circunstancia indeseable en una relación sexual, como una enfermedad sexual, un embarazo no deseado, etc. Implica también hacer preguntas especialistas, acercarse a especialistas para tener la información adecuada y ser asertivos en la sexualidad. Y ya por último, y no menos importante, se habla de la satisfacción sexual, que en sí es el estudio de la satisfacción basado en los subjetivismos y en las herencias, como en nuestro caso que predomina en Latinoamérica, de la cultura judeocristiana, que nos aleja de la verdad científica respecto al sexo y todo lo trata como malo, como pecado, como el sexo es sucio. Pero en sí, la verdadera satisfacción sexual se define como la respuesta afectiva derivada de la evaluación subjetiva de las dimensiones positivas o negativas asociadas con la propia relación sexual, sin olvidar la ética y la responsabilidad que cada individuo tiene para consigo mismo en la vida, no para con los demás. Cada persona es responsable de su propia sexualidad. Aquí nadie es juez, aquí nadie tiene una autoridad para poder hablar sobre o decidir sobre la sexualidad de las demás personas.
porque a final de cuentas hay un mecanismo natural de nuestro propio cosmos, de nuestra propia sociedad, que va regulando, ya sea con enfermedades, con levantamientos sociales, culturales, etcétera, 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 nivelando nuestra propia calidad de vida. Pero bueno, ya para concluir con este apasionante tema, les recordaré que la autoestima sexual se integra por varios componentes. Si gustan anotarlos para estudiarlos más adelante y que los vayan buscando. La autoestima sexual se integra por el cuerpo físico, el cuerpo psicológico, el cuerpo energético. Por inteligencia emocional, inteligencia sexual, inteligencia espiritual, ética, autoeficacia, autocontrol, sentido del humor, asertividad, satisfacción, identidad personal, respeto, desempeño, bienestar, responsabilidad de la libertad, recompensa, habilidades, orientación y un costo-beneficio, así como nuestra historia. Pues bien, espero que les haya gustado el tema de autoestima sexual. Recuerden que esto queda como podcast, lo pueden repetir la cantidad de veces que quieran y si les gustó el tema pueden compartirlo con sus amistades porque esta información es súper importante tenerla a la mano para aquellos que tienen hijos o sobrinos o conocidos, darles esta información porque muchas veces me preguntan ¿cuál es la mejor edad para hablarle a un niño o a una personita sobre sexualidad? Pues cuando empieza a hacer preguntas. Quitemos esas telarañas de la inocencia, que fue un tema creado por la cultura judio-cristiana en la Edad Media, para manipular, para poder controlar más a la gente, para que no hiciera preguntas, para que no conociera, para que no creciera. La inocencia no existe, porque es mucho mejor tener informados de manera objetiva a nuestros niños y que conozcan más de su genitalidad y de su sexualidad, para evitar que sean abusados sexualmente por personas que no tienen ética. Porque de que las hay, las hay. Esto fue Transicionando con Autoestima Sexual. Recuerden, estamos a través de www.praiaradio.com.mx, la radio diversa. Soy su amiga Jimena Dos Santos y a mí me pueden seguir personalmente a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Les mando un besito y los espero la próxima. ¡Mua!